El país está con esta noticia, el país y el mundo, podríamos decirlo, está con esta noticia de la denuncia Conmovidos, exactamente de la ex conmovidos. primera dama Fabiola Llanes contra justamente el expresidente de la Nación por situaciones de violencia, ¿no? De violencia de género. Para eso le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida a nuestro querido compañero Guido Policena, quien va a estar en contacto justamente telefónico para poder abordar esta temática. ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches. ¿Qué tal, Guido? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? Primero que nada, bienvenido, señor. Gracias, Guido. Perfecto. Dada la bienvenida, buenas noches para usted, Lili. No me voy a olvidar tampoco, Buenas ¿no? noches. No ¿Cómo es que le la va, dejé señor? de lado. Pero bueno, estamos aquí en esta ocasión para tocar un tema que es agenda nacional, que tiene que ver con la denuncia de la ex concubina del expresidente de la Nación, Fabiola Yáñez, quien lo denunció por violencia física, psicológica, verbal, económica al exmandatario, y que justamente hoy gran parte de la opinión pública se hace eco a esto. Pero la pregunta es, ¿cómo se reconoce el perfil psicológico de un golpeador? ¿Cómo podemos reconocer a una persona violenta, sea hombre o sea mujer, ¿no? Por esa misma razón estamos en comunicación con Ramiro Isla, quien es psiquiatra forense del Poder Judicial del Chaco, como para poder ampliar un poco en detalle no solo de estas cuestiones, sino también cómo se trabaja ante este tipo de casos, ante este tipo de denuncias en el ámbito del Poder Judicial de nuestra provincia. Ramiro, doctor Ramiro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, lo saluda Guido Policena, el placer de hablar con usted, y la primera pregunta tiene que ver justamente con eso, ¿no? ¿Cuántos son hoy por hoy, o cuánto más seguido se ven este tipo de casos de violencia, ya sea de un hombre a una mujer o viceversa, aunque las estadísticas siempre sean menores? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Bueno, saludo, buenas noches a toda la audiencia, los que están escuchando. Eh, Bien, la verdad es que la violencia existe, es más generalizada, más allá de la violencia de género. Creo que hay cuestiones, distintos niveles de análisis de todo esto. En principio tenemos que pensar en la personalidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la personalidad? Bueno, es todo aquello, todas las características, digamos, todas las características mentales, fisiológicas, deseos, valores, tendencias, intenciones, ¿no es cierto? Que van a formar una estructura que va a tener un patrón de conductas. Es decir, cuando hablamos de personalidad hablamos de un patrón de conductas, ¿cierto? Esto es algo que, bueno, difícil de modificar a veces. Vamos a dividirlo en un primer nivel de análisis, lo que es lo biológico, que es básicamente el temperamento, ¿cierto? El temperamento, nosotros nacemos con cierto temperamento, algunos tienen temperamentos más fuertes, temperamentos más débiles, y después tenemos, ¿no es cierto?, el carácter, que es lo que se va a formar socialmente y cómo se va a ir estructurando la personalidad. Ahora, la agresividad es algo que nos permite la supervivencia. Por lo tanto, tenemos todos los seres animales, biológicos, y plantas también, ¿no es cierto?, tienen algún nivel de agresividad para poder sobrevivir. Ahora, ¿cuándo esto se transforma en violencia? Cuando hay una intención de hacer daño al otro. Cuando tenemos eh, falta de desarrollo emocional, por decirlo de alguna manera, falta de, bueno, ustedes ya saben, falta de empatía, ¿no es cierto?, tan común, ¿no es cierto?, que hay esta palabra que ya es, digamos, conocida vulgarmente, que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, entender al otro, entender las emociones del otro, sentir las emociones del otro. Esto es algo que uno lo puede traer innato, pero también puede desarrollarlo. Hoy en día sabemos que hay una ley de educación emocional, ¿no es cierto? Nosotros, desde mi punto de vista, podríamos decir que nosotros lo que hacemos básicamente en la educación es el desarrollo de facultades cognitivas,
pero no apuntamos al desarrollo de facultades afectivas, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos facultades afectivas desarrolladas? Podemos desarrollar muy pocos valores, ¿no es cierto? O sea, valores, estamos hablando, ¿no es cierto?, de creencias ya estructuradas, ¿no es cierto?, que nos permite también un patrón de conductas adecuado para la convivencia. Ahora bien, esto es algo generalizado. La violencia, si ustedes ven las estadísticas, las mujeres sufren violencia en, en- en un alto porcentaje, no solo en Argentina, en todo el mundo, y tiene que ver con esto, con la falta de desarrollo. Siempre digo esta famosa frase que la verdad no sé quién la dijo, pero nosotros hemos logrado un desarrollo tal que nos permitió llegar a la Luna, pero no hemos logrado un desarrollo tal que nos permita controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestros actos, controlar nuestras emociones, saber de nuestras emociones y de las emociones de los demás y poder saber qué hacer con las emociones de los demás y qué hacer con nuestras emociones. Si nosotros podemos estar enojados, ¿qué hacer con ese enojo? ¿Cómo tramitarlo? ¿Qué hacer con la persona que está enojada? ¿Cómo tramitarla? ¿Qué hacer con la persona que está mal, con la persona que está triste? Bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. Si nosotros tuviéramos un cambio en el desarrollo emocional, tendríamos una sociedad muy distinta. Esto podríamos pensarlo, lo que pasó en Finlandia, ¿no es cierto?, cuando ellos cambian el sistema educativo por un sistema educativo de educación emocional en los primeros años, en la educación inicial, ¿no es cierto?, de los 4 a los 6 años ellos hacen educación emocional, hacen juego de roles, ¿no es cierto?, ponerse en lugar del otro, tratar de ayudar al otro, la cooperatividad y no tanto la competitividad, ¿no es cierto? La competitividad está muy relacionada a la agresividad y está bien porque eso permite desarrollos, ¿no es cierto? Ahora, tendríamos que complementarlo con la cooperatividad para poder ser una sociedad mejor. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en Finlandia, tanto en Finlandia como en Suecia, están cerrando las cárceles por falta de internos, ¿no? Las cárceles son muy distintas, son más bien lugares de convivencia donde las personas, bueno, tienen programas, ¿no es cierto?, de rehabilitación y no son depósitos como las cárceles que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, donde prácticamente sacamos a una persona, por decirlo, ¿no es cierto?, violenta o que ha cometido delitos o lo que fuera, ¿no es cierto?, que merezca algún tipo de pena que sea privativa de la libertad, estamos destruyendo mucho más su cerebro y sus capacidades valorativas en una cárcel y lo sacamos en peores condiciones que las que entraron. Doc- Dicho Ramiro, esto, sí. te consulto. Recién hablabas, ¿no?, de lo que es la inteligencia emocional. Una persona que es incapaz de ponerse en el lugar del otro porque no le enseñaron o porque no es parte de su personalidad. Una persona que no siente lo que puede llegar a provocar al otro, se enmarca dentro de esta patología conocida como la psicopatía, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Exactamente. En general tenemos personalidades que al no desarrollar la cognición social, por lo tanto, permite que puedan cometer delitos sin sentir em, culpa, sin sentir vergüenza, sin sentir compasión, ¿no es cierto? Que son todos sentimientos inhibitorios de la conducta. Nosotros tenemos dos emociones excitadoras que nos llevan a actuar, que son el odio y el amor. El odio nos lleva a lo destructivo, son emociones excitadoras, y el amor nos lleva a emociones constructivas en sociedad, ¿no? Entonces, y después todas las otras emociones son emociones inhibitorias, ¿cierto? Si ustedes ven el desarrollo del niño, van a ver que un niño comienza con, digamos, con acciones, todo, permanentemente actúa, ¿no es cierto? Y se enoja, berrinche, quiere esto, quiero aquello, y qué es lo que tienen que hacer los padres y empezar con los no. No, esto no, esto no, esto no, esto no. Que el niño
en la educación emprende a inhibir, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el desarrollo cerebral, el desarrollo educativo se basa en la inhibición, en las emociones inhibitorias. ¿Cuáles son las emociones inhibitorias? Bueno, la compasión, el respeto, la tolerancia, la veneración en el caso de los religiosos, eh, la culpa, ¿no es cierto?, que nos permite, ¿no es cierto?, no volver a cometer los mismos hechos que hemos cometido, de los cuales nos arrepentimos. Entonces, todo esto requiere que es una parte cerebral, digamos, más primitiva, pero primitiva, muchas veces lo viejo no significa que sea menos evolucionado. Todos los mamíferos tenemos un cerebro límbico, que ahí es donde se desarrollan las emociones. ¿Qué pasó? En la evolución, el cerebro límbico permitió mayor efectividad de la supervivencia de las especies. ¿Por qué? Porque eso permitió, al tener emociones, permitió cuidar mejor a la cría, cuidar mejor a las personas y en nuestro caso vivir en sociedad, ¿no? Si ustedes van a ver, ¿no es cierto?, digamos, los no mamíferos, por ejemplo, ¿no es cierto?, todo lo que sean, eh, por decirle, ¿no es cierto?, los cocodrilos, las serpientes y demás, no tienen cerebro límbico, por lo tanto, no tienen la misma empatía con las crías, con el cuidado, ¿no es cierto?, de los demás, no están en manada, ¿no es cierto?, como por ejemplo los perros mismos, los caballos, ¿no es cierto? Hay ciertos mamíferos que viven en sociedad y que tienen muy buen desarrollo del sistema límbico. Ahora, cuando ese sistema límbico lo asociamos a un cerebro más evolucionado que tiene que ver con las funciones cognitivas, podemos desarrollar valores, ¿no es cierto? ¿Qué son los valores, ¿no es cierto? Esta asociación de pensamientos, ideas, con una emoción. Para hacerlo simple, explico, si uno, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, vamos a tomar una lapicera. Una lapicera que puede valer, qué sé yo, 2.000 pesos, ¿no es cierto? Pero si esta lapicera se la regaló su bisabuelo a su abuelo a su papá a su hijo y ustedes a su nieto, ¿qué valor tiene para ese nieto? Claro, ¿Se claro, entiende? es un valor Es, sentimental no material. Exacto. exactamente. Entonces, ese es el desarrollo emocional que, bueno, las familias lo hacen bien de alguna manera, Sí, pero necesitamos más educación emocional. ¿Se entiende? La familia es el núcleo donde uno va desarrollando todas estas emociones, estos valores, en la estructuración de la personalidad. ¿No es cierto? Que cuando llegan adultos, bueno, ya está, digamos, como una estructura, ya es un edificio, ya es difícil de modificarlo. ¿Se sí. entiende? Doctor, usted, Cuando estamos hablando de un psicópata, bueno, estamos hablando de una persona que no desarrolló todo esto y que puede llegar a cometer daño al otro sin importarle. Doctor, usted habla de la educación emocional y del rol de la familia, que sabemos que es importante porque son los primeros educadores de los niños, ¿no? Hoy estaba leyendo justamente un informe que decía de la forma en que nosotros nos dirigimos a nuestros hijos. Si yo a mi hijo le digo no grites, pero yo le grito a él, y si yo le digo a mi hijo no tires y yo le tiro el juguete para sacarlo, por ejemplo, entonces el chico va a aprender más de mis actos que de mis palabras. Y ahí está esto también de que el niño desde muy pequeño aprende más de nuestros hechos que de nuestros discursos. Exactamente. Y yo te doy vuelta a esa historia. Nosotros tenemos patologías de chicos que tienen desregulación emocional, que ustedes la deben conocer, la habrán oído hablar en algún momento, ¿no es cierto? Es muy común, son chicos disruptivos en las escuelas, en los clubes o en la misma casa, en el mismo, ¿cierto? Y fíjense que esto ya es bueno, están diagnosticados como trastorno con déficit de atención con hiperactividad, trastorno negativista desafiante y demás, ¿no es cierto? Fíjense que el 80% de estos niños mejoran educando a los padres con ciertos, digamos, tips, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero educando a los padres cómo tienen que actuar con estos niños, porque
y la regulación emocional en el niño se la regulan los padres, no se puede regular él solo. Y si, como vos decís, el padre se enoja, grita, rompe cosas, no está, está educando la regulación de las emociones en un niño. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí estamos en un déficit emocional en un niño que después probablemente tenga severos problemas de personalidad. Ramiro, volviendo al perfil de una persona violenta, de un golpeador, de una golpeadora, hay dos denominadores comunes que quizás en el 90-95% de los casos se repite. Uno es la manipulación, que es una característica que no falla, que está 100% en todos los casos. Pero la otra es la presencia de sustancias, ya sea alcohólica o ya sea alguna sustancia que tenga que ver con drogas duras, sintéticas, que pueden llegar a modificar la percepción del ser humano. Las drogas, en este caso el alcohol, la cocaína, ¿modifican el comportamiento de una persona, la transforman o simplemente potencian su personalidad? ¿Cuál es la diferencia también, ya de paso? Exactamente. Lo último que dijiste, potencia su personalidad. No le echemos la culpa al alcohol, no le echemos la culpa a las drogas, le echémosle la culpa a las personas que realmente tienen valores o no, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con esto. O sea, hay, qué sé yo, poetas, por decirlo de alguna manera, que han escrito, eh, no sé, obras extraordinarias, ¿no es cierto? Y bueno, y han consumido. Y eso no tiene, entonces han desarrollado mejor sus emociones porque su personalidad lo permite. Ahora, si una personalidad que no tiene valores, que no tiene cómo controlar sus emociones, que tiene un déficit digamos, en las emociones y y en los valores, obviamente que la droga va a potenciar ese acto, ¿no? Y vamos a pensarlo de otra manera también. Ustedes hablan, ¿no es cierto?, de el doping en los deportistas. Exacto. Muchas veces, ¿no es cierto? Esto es el doping en la delincuencia. Entonces, es más efectivo cometer un delito estando dopado, por decirlo de alguna manera, que estando totalmente lúcido. El acto que uno quiere llevar a cabo es más efectivo estando drogado que no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muchos, no vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la violencia en la familia, pero sí también, la violencia en la familia también tiene que ver con que si uno está alcoholizado puede cometer determinados actos que no estando alcoholizado no los cometería. Y esto también puede estar pensado digamos, premeditado de alguna manera. ¿Me entienden? Sí, lo entiendo. Lo- Y ahí da lugar también, ¿no? Estoy alcoholizado, da lugar a la manipulación, porque quizás después se puede llegar a mostrar arrepentido o falsamente arrepentido de haber golpeado y entra a jugar allí la manipulación hacia la persona que terminó siendo víctima, ¿puede ser? claro, la manipulación es una forma de violencia, Ujú. como vos bien lo decís, así como la violencia verbal, así como la violencia física, ¿no es cierto? Obviamente que la manipulación en el caso de una persona que se dice alcohólica y que después dice, bueno, no, sí, la verdad es que yo estaba alcoholizado, pero bueno, uno sabe que si se alcoholiza puede cometer ciertos actos, entonces estamos en problema, hay que buscar ayuda. Entonces, esa es una persona con valores. Ahora, hay personas que el alcohol no le hace absolutamente nada y que pueden ser totalmente buenos o dóciles, a veces hasta altruistas, a veces, qué sé yo, hasta regalan cosas, ¿me entiende? Cuando están alcoholizados, vienen y te abrazan, ¿no es cierto? Bueno, esto suele pasar, ¿no es cierto?, en ciertos grupos de amigos, ¿no es cierto?, que beben y demás. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los valores y la persona se conoce como es. Ahora, si vos sabés que con el alcohol que el alcohol te pone violento, no tenés que tomar alcohol. El alcohol no es para vos. Y ahí tenés que buscar ayuda. No podés seguir haciendo daño a la gente. A ver, ¿qué pasa si una persona maneja qué sé yo, 150 kilómetros por hora en una avenida?
un inspector de tránsito lo agarra, lo multa, pasó semáforo en rojo, y bueno, y el juez, supongamos, dice, bueno, le vamos a sacar la matrícula. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, si una persona no puede controlar sus actos con un vehículo, por decirlo de alguna manera, y no puede controlar sus actos con el alcohol, entonces hay que restringir esto. La persona, si tiene valores, si se es consciente de todo esto, va a buscar ayuda y no va a tomar más. Ujú. Ahí está la inteligencia emocional y ahí entra en juego los valores. Y en este caso, y la última, doctor, usted como psiquiatra forense también del Poder Judicial, seguramente muchos casos han sido de análisis en cuestiones parecidas. ¿Es fácilmente reconocible una persona con este tipo de características? ¿O su expresión corporal también puede ser una forma de esconder sus características más violentas, por decirlo de alguna manera? En general, una persona no, en general ellos no muestran esto en sociedad. Esto lo pueden hacer generalmente en privado, entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Como también lo hacen los que cometen violencia sexual, por no decir violación. Entonces, la verdad es que estos delitos, eh, digamos, es una persona en general socialmente aceptable, socialmente adaptada, ¿no es cierto? Puede haber una persona que no sea socialmente adaptada y que sea una persona agresiva y que sea violenta y demás, entonces ya es más reconocible. Pero en el ámbito judicial uno generalmente no lo detecta en una entrevista, lo tiene que detectar con ciertos tests, con ciertas habilidades psicológicas, o sea que una persona común probablemente no lo pueda detectar. El gran problema de todo esto y todo lo que tenga que ver con esto lo entiendo yo, o sea, no lo voy a decir que es algo de una teoría psicológica ni nada, pero lo que alcanzo a ver de la experiencia de 16 años en el Poder Judicial, cuando pasan estas cosas, hay hay problemas de personalidad, hay trastornos de personalidad. Estas cuestiones, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con familia, que no se pueden poner de acuerdo y que tiene que intervenir un juzgado, entonces hay problemas de personalidad. Y esas cosas a veces los jueces no lo pueden detectar. Esto lo sabemos los psicólogos o psiquiatras, ¿no es cierto? Están trabajando con trastornos, están trabajando con problemas de personalidad que, a ver, un juez sí puede tomar una medida cautelar, puede tomar, ¿cierto? Pero no está teniendo en cuenta que esa persona, entre comillas, tiene una enfermedad, Sí, que tiene una incapacidad de alguna manera para controlar sus impulsos, claro. que tiene dificultades para entender a la otra persona, que para tener empatía, para poder cuidar al otro, para poder entender al otro, para no dañar al otro. Entonces, todo lo que entra por familia, te puedo asegurar que alguno, por lo menos uno de los dos, tiene un problema de personalidad. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Y sí, para despedirte entonces, en resumen y conclusión, la mejor forma de poder trabajar para la disminución de este tipo de casos, ya sea una violencia de género de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, violencia familiar, violencia social, lo que sea, en cuanto a lo que tenga que ver con violencia, tiene que venir desde una prevención educativa a nivel emocional, como citaste el ejemplo de Finlandia. Exactamente, exactamente. Está Malaisi, que está luchando porque salga una ley nacional de educación emocional. Acá en Corrientes está ya aceptada la ley de educación emocional, se hace poco, vamos a ser sinceros, nosotros como somos los argentinos hacemos las leyes, pero después no hacemos nada. Pero hay 3 provincias ya que están aceptando la ley de educación emocional y que están entendiendo por lo menos el problema. Ahora, si saldría algo a nivel nacional, estaría bueno que esto se implemente y esto cambiaría rotundamente la sociedad argentina. Muchas gracias, Ramiro. Un gran abrazo y buenas noches. Buenas noches para ustedes. Allí pasaba Ramiro Isla, psiquiatra forense del Poder Judicial desde la provincia del Chaco, como para entender un poco el perfil de personas que finalmente terminan ejerciendo algún tipo de violencia hacia sus pares, sea su pareja
sea una mujer, sea un familiar, sea un amigo, un desconocido. La violencia forma parte de la naturalidad del ser humano, pero la diferencia, como lo dejó marcado, compañeros, quien hablaba con nosotros, Ramiro Isla, tiene que ver con el desarrollo y la educación en materias de inteligencia emocional. Así es. Muchas gracias, Guido. Hace rato no te veía, compañero. Está exactamente, es verdad, hace mucho no veníamos, pero siempre que se nos convoca, aquí estamos. Muy bien, así Buenas es. noches. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Guido. Bueno, Lili, la verdad que conceptos que emitió el doctor recién, ¿no? Cuando hablaba de este ejercicio tan simple y tan difícil muchas veces, que se ha perdido la empatía con el otro, ponerte en el lugar del otro, sí, lo que pasa... pensar en esa situación del otro es algo Así que se ha es. perdido en el ejercicio y me parece interesante lo que señalaba también como experiencia en otros países. De la educación emocional. Exactamente. La importancia que Implementarla tiene. para ayudar, Exactamente. para que además de la familia, como el seno principal, formador también, y la construcción del carácter también de nuestros niños, nuestros hijos, también que la escuela en esta construcción como sociedad Totalmente. sea un vínculo importante, ¿no? Así es, así es. Es importante este trabajo que siempre decimos entre la familia y las instituciones educativas, ¿no? Y acá, bueno, el psiquiatra lo reforzaba, ¿no? Y si hablamos de educación emocional, mucho más. Nos nombró dos países importantes, ¿no? Finlandia y Suiza, que, bueno, justamente hacen mucho hincapié en lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, esto que debemos empezar desde muy pequeños, porque por ahí la familia puede hacer su trabajo, pero también desde la escuela está bueno empezar a trabajarlo, ¿no? Son herramientas Son dos pilares que nos ayudan a fundamentales, la educar. escuela y la familia. Así que bueno, muchísimas gracias entonces al doctor Ramiro Isla por estos conceptos tan importantes y tan necesarios también saberlos, ¿no? Exactamente.